1, 2, 3. Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero, soy director general de Network Consulting. Llevo más de 10 años invirtiendo en el mercado de valores y me encanta aprender sobre cómo cuidar el dinero. Y yo soy Brenda Gómez, soy asesora financiera. He ayudado a más de 1,000 personas a mejorar y sanar sus finanzas. También disfruto mucho de aprender sobre el dinero. Síganos en nuestras redes sociales, Network MX, o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un episodio más de El dinero no viene con instrucciones. Ricardo, bienvenido. ¿Qué tal, Bren? Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Pues yo soy Brenda Gómez, nuevamente estamos aquí presentando que el día de hoy queremos darle una bienvenida especial, que es una bienvenida a una depresión global en la que todos estamos entrando. Entonces, pues es difícil de pronto estar como en medio de la tormenta, como tratando de conservar la calma y explicarles qué está sucediendo. Entonces, de eso se trata este podcast, que tengamos información clara sobre todo lo que escuchamos y saber qué podemos hacer, como desde mi trinchera, qué puedo hacer para atravesar este periodo. Entonces, Ricardo, ¿qué te parece si tú nos cuentas un poco qué es todo esto de la depresión global? Sí, antes que todo, Bren, creo que hay que empezar con decir es algo natural. No hablaremos en este momento de ciclos económicos, pero sí es importante que sepamos que, así como en el transcurso del año, pues sabemos que va a haber algunas tormentas, que va a haber de pronto truenos y demás. Es exactamente lo mismo, ¿no? Digamos, es parte de cómo funciona la maquinaria económica, que ahorita estemos en una depresión, que más adelante explicaremos la diferencia con recesión, ¿no? Y depresión, para entender. Entonces, digamos, es algo que eventualmente sucede en las economías, es parte de un ciclo económico y, pues digamos, es parte de nuestras vidas. Ahorita nos basamos en un artículo del Time que justamente se llama El primer día de una recesión global de nuestras vidas y se nos hizo muy, muy interesante. Antes que todo hay que empezar por decir que no hay una definición oficial. De hecho, si uno busca ahí en Wikipedia, en el libro de economía que tengamos por ahí guardado y buscamos el término depresión en términos económicos y financieros, realmente no hay una definición oficial. Digamos, usualmente, a diferencia de recesión, por ejemplo, que ese sí, la mayoría de los economistas lo tienen definido como 2 cuartos consecutivos en los que se contrae o tenemos un Producto Interno Bruto negativo en términos de crecimiento. Ese, digamos, es algo que pues sabemos, ¿no? Pues cuando hay recesión es porque más de 2 Qs o más de 6 meses llevamos decreciendo. Entonces, ese, digamos, es la definición de una recesión. Pero usualmente depresión no se tiene realmente una definición, digamos, oficial. Usualmente el encargado de decir, oye, pues sí estamos en una depresión. En el caso de México sería Banco de México, ¿no? Que usualmente lanza estos datos de la mano con el INEGI, los que dirían, bueno, resulta que sí estamos en una depresión, ¿no? Y hay que entender cuál es la diferencia, ¿no? Si pudiéramos tratarnos de imaginar ese ciclo económico, pues para los que se acuerdan de sus clases de matemáticas, ahí la gráfica del seno, coseno, pero es otra cosa más que, pues digamos, una línea que va subiendo, bajando, y justamente ahora nos encontramos a raíz de este aislamiento económico, vamos a llamarlo así, que se genera por esta pandemia global. Pues eso es, digamos, una de las mechas que hizo que pudiéramos tener este momento en el que nos encontramos, que es al final del día un impacto tanto económico como en la sociedad, ¿no? Y una recesión es cuando dura más el efecto, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del 2008-2009, que en Estados Unidos, como recordarán, pues fue muy fuerte. En Estados Unidos, por ejemplo, se definió como una depresión
cuando una caída en el Producto Interno Bruto fue de más del 10% y durante 2 años. Entonces, en ese caso fue la definición que ocuparon para decir, híjole, ¿sabes qué? Ahora sí estamos en una depresión. Pero tratando de hacer un comparativo de esta gran crisis económica, la gran, digamos, depresión económica que fue en los 1930, fue uno de los datos que ahorita posiblemente hemos visto todos en las noticias, es el famoso desempleo, ¿no? En ese entonces, por ahí de 1930, se llegó a tener una cifra de hasta el 24.9% de desempleo. Entonces, tratémonos de imaginar por qué es relevante este número, ¿no? Porque muchas veces cuando escuchamos porcentajes, decimos, pues será mucho, será poco. Entonces, para tratarnos de imaginar, en México, la cifra, digamos, aceptada en los últimos 5 o 10 años, en México, y ahorita hablaremos, hay por supuesto ya algunos tintes, casi siempre la tasa de desempleo en México está alrededor de entre el 3 y el 5%. ¿Qué quiere decir? Uno se preguntaría, oye, Ricardo, ¿quiere decir que entonces en México todo está empleado? Bueno, depende cómo veamos ese número. Usualmente, como lo definen los economistas, la tasa de desempleo, y como lo pregunta el INEGI es, oye, en la última semana tú trabajaste por lo menos tantas horas. Si es que sí, bueno, entonces significa que estás empleado, ¿no? Que ya no eres desempleado. Eso, digamos, no necesariamente sería la definición que todos estaríamos pensando de qué significa un empleo. Pero ahora imagínense por qué es tan relevante esto. Ahorita mientras estamos hablando, digamos, los datos en el 2020 de desempleo en Estados Unidos alcanzan cerca de un 28%. Y tratemos de poner esto en contexto. Usualmente cuando hablan de estas cifras de desempleo y demás, siempre nos referimos a la población económicamente activa. ¿Qué es eso? Que, por ejemplo, no podemos contar a los niños, porque los niños no deberían de estar trabajando, ¿no? Ciertas personas ya mayores. Entonces, cuando hablamos de población económicamente activa, usualmente nos referimos a personas que están en edad de trabajar, ¿no? Entonces, ya digamos, si hablamos de Estados Unidos, que son un poquito más de 300 millones de personas, y en México casi ya 130 millones de mexicanos, bueno, pues lo primero que tendremos que hacer para dimensionar ese número es quitar obviamente niños, quitar adultos mayores, en el caso de México quitar a las personas que están en pobreza, que lamentablemente son casi 60 millones de personas. Entonces de ahí nos quedamos como con 60 millones de personas, ¿no? Y de esos 60 millones decimos, oye, pues usualmente es el 5, ok, entonces como que nos empieza a hacer un poco más de sentido ese número, ¿no? De las personas que están en desempleo. Pero imagínense en Estados Unidos hablar de una economía de más de 300 millones de personas y que tengan una cifra del 28%. Creo que es un comparativo muy justo con lo que pasó en 1930, de una depresión sumamente fuerte, ¿no? Y que, digamos, es parte del ciclo económico que tenemos que entender. Algo interesante que se da en estos momentos es que, y lo podemos checar en nuestro Instagram o Facebook, es que usualmente es cuando las personas empiezan a hacer muchas cosas por sí mismos, ¿no? Pueden empezar a ver de que, pues ahora ya aprendí a hacer pan y demás. Y esto es también un símil porque cuando fue esta Gran Depresión de 1929-1930, la mayoría de las economías ocupaban absolutamente todo, ¿no? Las personas, la sopa le ponían absolutamente todo, y algo ahí interesante es que por eso ciertos países que sufrieron mucho a raíz de esta Primera Guerra Mundial y otros después de la Segunda Guerra Mundial, se hicieron mucho el hábito de congelar las cosas, justo para que no se echaran a perder. Usualmente aquí en México y América Latina no tenemos tanto ese hábito de congelar todo, ¿no? Somos más como de, pues compro algo fresco y ahí voy viendo, ¿no? Y sí, en estas economías, Alemania, Francia, Reino Unido, se tiene mucho esa costumbre de, pues, compro algo y de inmediato lo congelo, porque se quedaron con ese buen hábito, creo yo, de no desperdiciar cosas. Entonces, ahora creo que ese es uno de los valores que nosotros debemos de empezar a poner como mexicanos, justamente porque nos vamos a encontrar en una etapa económica donde tenemos que ser muy conscientes con nuestras finanzas, ¿no? Ahora, si bien
¿qué han hecho algunas economías para lograr salir de estas grandes depresiones? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, realmente la Segunda Guerra Mundial, pues la verdad es que les ayudó bastante, ¿no? Dado que eran, pues en ese entonces, el proveedor del mundo, eso les ayudó, y políticas que implementó su gobierno, el famoso New Deal, que en ese entonces, pues fue, digamos, básicamente hay que poner a la gente a trabajar, construir pistas, construir toda la infraestructura, básicamente puentes y demás, y además de que compraron muchas de las cosas que ya se habían hecho para la guerra. Entonces, digamos, el gobierno invirtió bastante. Y algo interesante es que a todos los veteranos que regresaban de la Segunda Guerra Mundial, hay una enmienda que se hizo que se llama el GI Bill, que era básicamente, tú regresas de la Segunda Guerra Mundial, yo te pago la universidad donde quieras. Entonces, eso le ayudó mucho a Estados Unidos a que se lograra hacer una clase media muy sólida. Obviamente fue una inversión enorme que tuvo que hacer el gobierno, pero eso va de la mano con una estrategia que toman los gobiernos usualmente cuando hay este tipo de actividades, y es devaluar la moneda. Se escucha raro, pero ahorita vamos a explicar un poco más. Bren, ¿tú qué es lo primero que piensas cuando alguien te dice, oye, es que la moneda se va a devaluar o se está devaluando? Pues yo no soy tan joven como Ricardo, entonces yo me acuerdo, por ejemplo, mucho de la crisis del 94. Entonces, yo era muy pequeña, pero recuerdo que sí fue una situación muy retadora, muy desafiante en mi economía familiar. Entonces, justo pasó esto de que se devaluó la moneda. ¿Cómo te pasaron ese chisme, Brenna? Así que, ¿cómo te lo platicaron tus papás? ¿Cómo fue esa comunicación? Ya nos hemos reído de esto, pero Ricardo le tocó los nuevos pesos leerlo en los libros. A mí me tocó en la escuela, cuando, en aplicación, como esta onda de todos los comerciales de cambiarnos a los nuevos pesos y entender que 1,000 pesos ahora eran 1 peso y conocer las nuevas monedas. Entonces, esas cosas, pues bueno, en la vida práctica, en mi vida práctica de infante, pues era hasta divertido, como de, ¡ay, qué chistoso! Nuevas monedas. Pero bueno, ya en impacto económico con la familia, o sea, justamente que yo notaba que en mi familia había estrés por la economía. Entonces, pues bueno, desde la inconsciencia de ser tan pequeña, logré entender que fue un conflicto. Digo, ya más grande, pues cuando vi al respecto como de la gente que con sus casas se quedaron con créditos hipotecarios impagables, que mejor las soltaban, o sea, como todo lo que resultó de eso, pues justo lo que yo pienso, o el impacto, o lo primero que viene a mi mente es como de, ¡ay, cuántos problemas vienen a partir de esto! Entonces, pues creo que esa es mi percepción con el tema de cuando se deprecia la moneda. Fíjate que ese es un concepto común. Yo creo que tenemos la mayoría de los mexicanos, y no porque nos lo dejaron nuestros padres. Pero al final del día vamos a tratar de entender qué significa eso de devaluar nuestra moneda. Porque de hecho fue una de las medidas que tomó los Estados Unidos para lograr salir de esa crisis. Y es que antes se ocupaba algo que se le llamaba patrón oro, que era eso que Estados Unidos, o yo México, o yo Inglaterra, quien fuera, mira, digo que puedo emitir tanto dinero porque tengo ciertas reservas en oro. Desde hace muchísimos años ya no aplica, y justamente lo que decidió hacer en ese momento los Estados Unidos fue romper el patrón oro y empezar a devaluar su moneda, que es básicamente imprimir más dinero, ¿no? O sea, a veces nos imaginamos que alguien está haciendo que valga menos, pero no, acuérdense, cuando uno imprime más dinero, lo que uno está haciendo realmente es devaluar la moneda. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces lo que puedes hacer como un país que empieza a devaluar su moneda es que automáticamente te vuelves más competitivo contra el mundo. Entonces, creo ahí un poco la receta secreta, digamos, es en qué medida devalúas tu moneda, ¿no? Mira, vamos a poner el caso, por ejemplo, de China, que
que también obviamente esa es una de las contras, ¿no? Oye, pues si devalúas demasiado tu moneda, los demás países pueden decir, oye, no te pases, que muchos años han estado culpando a China precisamente de eso. Mantiene a propósito devaluada su moneda, porque entonces, a ver, si yo tengo $1,000 y lo puedo cambiar por X número de pesos o de yenes, y cada vez hacen que mis $1,000 rindan más porque se está devaluando la otra moneda, quiere decir que puedo comprar más cosas en esa moneda. Por lo tanto, pues si compro más cosas, quiere decir que es más barato. Entonces, si es más barato comprar ya sea en México o en China, pues ¿sabes qué? Pues voy a empezar a comprarle más a esos países, ¿no? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista, digamos, de la economía global, cuando una economía devalúa su moneda, no como nos pasó en el caso de México, que de 1,000 pesos se pasó a $1, era una situación muy distinta y porque estamos en una hiperinflación y sumamente descontrol del gobierno, digamos, ese no sería el caso. Pero sí, por ejemplo, como pasó en los Estados Unidos, que empezaron a devaluar su moneda para que se volvieran otra vez atractivos y las personas estuvieran dispuestas a invertir, digamos, en esa economía, ¿no? Entonces, el caso más emblemático, por supuesto, es el caso de China, que lleva muchísimos años devaluando a propósito su moneda, porque así pues le hace más competitivo, ¿no? Es más competitivo comprar en China porque es más barato, ¿no? Entonces, automáticamente, digamos, puede ser una forma de que podemos hacer que salga adelante, digamos, y lo podemos ver en el caso de México muy sencillo, ¿no? Si alguien antes estaba pensando, un extranjero, comprar una propiedad y decía, bueno, es que a ver, yo traigo $100,000 y quiero ver qué departamento puedo comprar en la ciudad, y ahora de pronto le dicen, oye, mira, pues tus $100,000 equivalen a 1,850,000, y unos meses después le dicen, no, ¿sabes qué? Pues tus mismos $100,000 ahora ya son 2,5 millones. Dice, perfecto, puedo comprar más departamento, puedo comprar un mejor departamento con los mismos $100,000 que tengo, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta que desde el punto de vista, ¿para quién es mala la devaluación? Pues para el que tiene esa moneda, ¿no? Oye, pues si yo antes tenía 1,000 pesos y me dicen que mi moneda está devaluada, pues ahora puedo comprar menos cosas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los que tenemos esa moneda, no necesariamente es lo mejor, pero desde el punto de vista de la economía, si se hace de una forma correcta, puede traer beneficios, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, como si Estados Unidos devalúa su moneda, finalmente es como la moneda con la que más transacciones se hacen a nivel mundial. Entonces, esta es la explicación. O sea, como al devaluar la moneda, que pues haya más transacciones y más operaciones en Estados Unidos. Justamente, Evelyn. Tienen esa gran ventaja, digamos, en el caso de los Estados Unidos, que al final del día es la moneda que más se ocupa. Entonces, si imprimen más dinero, pues van a estar ocupando, y además le están devaluando, quiere decir que es más barata, quiere decir que todavía la van a ocupar más, ¿no? Entonces, al final del día eso le combina a los Estados Unidos, y fue una técnica que ocupó para poder tener un crecimiento impresionante, ¿no? Después de 1930 hasta la fecha, pues ha tenido un crecimiento muy interesante. Otro de los puntos que se ocupa, digamos, en estos momentos de recesiones tiene que ver con progresos tecnológicos y, por supuesto, innovación en los negocios. Acuérdense que muchas de las empresas, de las startups que hoy valen billones de dólares, se empezaron en el 2008, en el 2009, en medio de una crisis, y obviamente esto es lo que debemos de estar buscando. Acuérdense que ahorita en México, tan solo en el ámbito fintech, empresas de finanzas y tecnología, ha sido de los que más ha crecido en los últimos 5 años en toda América Latina, ¿no? Y se ve un potencial enorme para México en cuestión de empresas de tecnología, las llamadas startups que están surgiendo, con mucho potencial. Una de ellas, Confío, por ejemplo, A55, Rappi, de origen colombiano y demás. Hay Justo, por ejemplo, que mercado que está en línea. Hay muchas startups que ahorita están encontrando un momento de oro, digamos, para poder crecer a raíz de todo lo que está sucediendo. Y por supuesto hay muchas empresas que empezaron a ocupar básicamente tecnología porque era o dejo de operar o empiezo a ocupar medios tecnológicos. Entonces también muchas empresas, ahora con todo, digamos, la parte de home office y teletrabajo,
es que lograron por fin dar ese salto. Entonces es una de las cosas que posiblemente va a ayudar a que poco a poco se empiece a acelerar, digamos, la economía. Encuestas que han hecho con empresarios, la mayoría estima que podrían recuperarse en un año. Entonces es importante que tengamos esa visión, pero también significa que un año para muchas familias puede ser muchísimo tiempo. Entonces creo que es muy buen momento de empezar a planear todavía mejor nuestras finanzas, porque sabemos que podrían ser, digamos, tiempos complicados, ¿no? Sí, porque finalmente el resultado de una situación así es que se abre más la brecha, ¿no? Entre la desigualdad, como repartición de la riqueza. Entonces, pues, evidentemente, o lo que parece como muy claro es que el resultado que tendremos en México es más personas que entren a este número de personas en pobreza. Entonces creo que eso es la parte más difícil, como qué podríamos esperar para México, qué panorama tenemos para México, porque pues bueno, todo parece indicar que no seremos de los más iluminados para recuperarnos pronto, ¿no? Sí, no, mira, justamente la mayoría de las expectativas que tienen analistas, instituciones financieras, sí se prevé que México se vea muy golpeado, básicamente de las principales 3 fuentes de ingreso que tenemos nosotros como país. Por un lado, por supuesto, el tema de petróleo, por otro lado, el tema de turismo. Entonces, sí se prevé que sea muy fuerte, digamos, lo que podemos esperar. De hecho, se espera que sea de las economías más golpeadas de la región. Ahora, lo más importante con esto, por supuesto, es ver de qué forma podemos, pues todavía poner, digamos, en modo emergencia nuestras finanzas, que es una de las características, digamos, que tienen las depresiones y recesiones, es justamente que las personas empiezan automáticamente a ocupar mucho más tiempo, es decir, ya no de que, voy a cambiar el celular cada determinado tiempo, no, si no es bueno, pues lo voy a tener hasta que no tenga de otra, gastar lo menos posible, porque ahorita creo va a ser un punto crucial, sobre todo para la economía mexicana, tener muy en cuenta qué cosas sí y qué cosas no debemos hacer en este momento con nuestras finanzas. Claro, y también como para quien le es posible, quien está como en esta posibilidad, que puedan diversificar y respaldar sus inversiones, por ejemplo, en otra moneda. Entonces, es un buen momento, como también si ya lo había pensado, como en respaldar mi inversión en otra moneda, pues bueno, ahora es una gran oportunidad, por ejemplo, tener un portafolio de bolsa fuera de México, o mi ahorro justo en dólares o en otra moneda, euros, no sé. Totalmente, porque ahorita vamos a poner el siguiente caso. Vamos a suponer que yo digo, bueno, pues yo trabajo en cierta empresa, a lo mejor ahí tengo una caja de ahorro y estoy ganando X tasa de interés, pero esa tasa la estoy ganando en pesos. Entonces, si de aquí, y vamos a poner el ejemplo que pasó. Oye, pues en febrero estaba en 18.50 y de pronto se va a 25 pesos contra el dólar. Si ese dinero lo hubiera tenido dolarizado y además hubiera estado invirtiendo en el mercado de valores, pude haber tenido una ganancia muy considerable. Entonces creo es muy buen momento, como siempre le decimos a nuestros clientes, mira, posiblemente si ya tienes un negocio, una casa, un coche, al final del día todo ese dinero lo tienes en pesos mexicanos. Tu casa pues vale pesos, tu coche que se deprecia vale pesos, ¿no? Y si a lo mejor tienes algunas inversiones que estén en pesos, creo es muy buen momento de diversificar y decir, bueno, si sabemos que va a ser una situación complicada, por lo menos algunos años para México, creo que es muy buen momento de decir cómo puedo invertir mi capital, cómo lo puedo empezar a dolarizar y cómo puedo empezar a tener rendimientos para protegerme contra mi moneda, ¿no? Lo que llaman los financieros economistas un hedge, tener una cobertura justamente contra lo que pueda suceder en el país y las decisiones que se puedan tomar desde el punto de vista político, que principalmente lo más importante en este panorama son 2. Por uno, lo que se le conoce como política fiscal, que es el gasto
y la recaudación de impuestos que haga por un lado el gobierno y por otro lado la política monetaria que tiene que ver con la tasa de interés, que en este caso en México la controla pues el Banco de México, subir, bajar tasa de interés, que ustedes usualmente lo ven con la tasa que paga CETES. Bueno, esa es importantísima, tasa de referencia. Y por otro lado, el capital que se puede inyectar a la economía, que recordemos que Banco de México a través de los bancos hizo una inyección muy importante de capital en nuestro país, ¿no? Entonces creo es crucial ir tomando estos dos puntos de vista, ¿no? Ya sea si el gobierno decide recortar más gasto, bueno, el que no se gaste en la economía, eso obviamente trae consecuencias porque quiere decir que ese dinero no está echando a andar la economía, ¿no? Entonces, son algunos puntos que debemos de tomar en cuenta. Por supuesto, lo más importante ahorita es ponernos en modo alerta, digamos, ¿no? Cuando empieza a sonar la alarma del temblor, es como, ok, me tranquilizo porque ya sé qué tengo que hacer, ¿no? Y ahorita en este caso lo más importante que sabemos que tenemos que hacer es echarnos un clavado a nuestras finanzas, ver cómo estamos y si estamos en la posibilidad, ahorita es una oportunidad maravillosa para empezar a invertir y sobre todo diversificar parte de nuestro patrimonio. Es correcto, o sea, la invitación abierta siempre es, pues bueno, tenemos que atender nuestras finanzas a pesar del tiempo, o sea, en épocas muy buenas o en épocas como estas que son más desafiantes, pero la idea es como no perder el foco de nuestras finanzas y saber qué podemos hacer de acuerdo a mi situación. Entonces, si bien como dice Ricardo, si ahora lo puedo hacer, pues adelante. Es un excelente momento para que podamos hacer cosas muy buenas pensando en un mediano o en un largo plazo de nuestra economía, porque también ya lo habíamos comentado, no se trata como de diversificar para obtener los mejores resultados el próximo mes. Entonces, también pensando en el horizonte de inversión, hay que armar un portafolio que me permita como tener los mejores resultados aprovechando esta época difícil, entre comillas. Es correcto. Pues bueno, recuerden que nos pueden encontrar si tienen dudas sobre el tema de recesión, depresión económica en nuestras redes sociales. Nos pueden buscar como Network MX o en nuestra página network.mx. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos estamos viendo hasta la próxima.